Buenos días para todos los que se conectan hoy a las redes del tiempo. Yo soy Tatiana Rojas, periodista de Medio Ambiente, y hoy estaremos hablando sobre el artículo que salió hoy en el periódico sobre la petición que tienen algunos ambientalistas y algunos congresistas del país para que se suspendan los pilotos de fracking, los proyectos pilotos de fracking, que ya en este momento pues está avanzando en la reglamentación el gobierno nacional. Para eso, pues, tenemos como invitados a Carlos Andrés Santiago, él es miembro de la Alianza Colombia Libre de Fracking, y también tenemos al abogado Luis Enrique Orduz de la Corporación Podio. Bienvenidos. Buenos días, Tatiana, a ti y a todos los oyentes. Un saludo a Carlos. Hola, Tatiana, muchas gracias. Bueno, entonces para empezar. Gracias, Tatiana, por la invitación. Claro que sí. Bueno, para empezar, a mí me gustaría pues contarle a quienes nos están viendo en este momento, pues en el artículo contamos esta petición que hicieron pues algunos miembros o todos los miembros de la Alianza Libre, de la Alianza Colombia Libre contra el Fracking y algunos congresistas del país para que se suspendan los pilotos de fracking a través de un incidente de desacato que se interpuso pues ante el Consejo de Estado, alegando que el gobierno nacional pues no está, digamos, cumpliendo, no está teniendo en cuenta las recomendaciones que hizo la comisión de expertos que el mismo gobierno pues, digamos, adelantó, reunió para decirle pues qué se debe hacer para adelantar los proyectos pilotos de fracking, que se supone son de investigación para identificar pues si en Colombia es viable hacer fracking o no. Entonces, para eso a mí me gustaría empezar con Luis, que quisiera que nos cuentes. Hay 6 puntos por los que ustedes creen que pues el gobierno no está cumpliendo con esas recomendaciones de la comisión de expertos. Quisiera que nos contaras brevemente a qué se refieren, por qué el gobierno no está cumpliendo esas recomendaciones. Bueno, Tatiana y oyentes, como ya lo decías, estas recomendaciones fueron acogidas por el Consejo de Estado, vinculándolas y volviéndolas de obligatorio cumplimiento. Son unas recomendaciones que había hecho la Comisión de Expertos en su informe, que giraban frente a los siguientes temas. Uno, los impactos no resueltos y no compensados en el área del Valle del Magdalena Medio, lugar donde desde hace poco más de 100 años se desarrollan actividades petroleras y donde uno de los sentires de las personas, de las comunidades que viven allí, es que hay unos impactos ambientales y unos pasivos, es decir, unos hechos que han deteriorado el medio ambiente que no se han resuelto. Eso era uno. El otro es frente a la capacidad y fortalecimiento institucional. Ya la Contraloría en el 2018 daba un informe, por ejemplo, de que el ANLA y las corporaciones autónomas regionales presentan una debilidad institucional muy fuerte, no tienen suficiente personal para hacer seguimiento, control de todas las actividades que ellos tienen a su cargo, y la comisión de expertos se refería a eso. Uno es el asunto de transparencia y acceso a la información. Acá, por ejemplo, nos preocupa muchísimo que no podamos conocer cuáles son los elementos que conforman los componentes del litio de fractura, es decir, cada uno de esos elementos que luego van a ser usados para el fluido con el cual se va a fracturar la roca. Hay un asunto sobre licencia social también, un asunto sobre líneas base generales y locales. Las líneas bases, para que nos hagamos una idea, yo lo llamo como tomarle una fotografía al territorio, es decir, en el momento en el cual yo llego como interesado en realizar un proyecto, yo le tomo una foto, es decir, hago un inventario de cómo está la flora, la fauna, los recursos hidrogeológicos, las poblaciones frente a necesidades básicas insatisfechas y demás, para a partir de esa base poder hacer un seguimiento y un plan de monitoreo, de control, un plan de manejo ambiental sobre cada uno de los impactos. Otro asunto sobre gestión del riesgo, y uno que nos parece muy importante, y es el carácter científico de los PPIs. Esas son las recomendaciones de la Comisión de Expertos, y lo que nosotros observamos en el decreto 328 del 28 de febrero del 2020 es que lamentablemente no se cumplen o busca el gobierno nacional como
a hacerle la comba al palo. Por ejemplo, el de fortalecimiento institucional, claro, el gobierno nacional dice a todas las entidades involucradas, presenten un plan de mejoramiento institucional, de un diagnóstico institucional y presenten como un plan para robustecer la institución. Pero eso no es lo que solicita la comisión de expertos. La comisión de expertos es fortalezca la institucionalidad para luego poder implementar los PPIs. No proponga un plan, haga los PPIs y mire a ver si ese plan se cumplió o no. Otro asunto es, por ejemplo, la licencia social. La licencia social no está reglamentada en Colombia, no es como la licencia ambiental, por ejemplo, que sí lo está. Pero tampoco el gobierno hace como un articulado, un esfuerzo por esto que llaman licencia social. Y por último, que habría muchas más cosas que mencionar, pero para no ocupar todo el espacio, por último, hay un asunto que quizás sea el de más preocupación, por lo menos el mío, y es el carácter científico de los PPIs. Quienes trabajan en las ciencias exactas saben que hay unos métodos, unos procedimientos, un rigor científico, hay una calificación por pares académicos y demás que permiten fundamentalmente dos cosas: que haya objetividad, ¿sí? Y que haya imparcialidad. Y en el decreto 328 y en la reglamentación que está expidiendo el gobierno, no vemos que haya eso. No lo vemos, por ejemplo, porque los interesados en desarrollar los PPIs, es decir, las empresas, a saber, Ecopetrol, la ConocoPhillips, la ExxonMobil, entre alguna otra que se me escapa, son quienes van a hacer todas las líneas base locales. Es decir, es poner al ratón a cuidar el queso. Si yo estoy interesado en que algo me favorezca, pues yo voy a ver cómo hago el asunto para que así sea. Eso por poner un ejemplo. Y tampoco hay, digamos, un asunto de imparcialidad, porque aquí no va a haber una evaluación de pares académicos. Hay la participación de dos personas del sector invitadas por el gobierno, además, en lo que se llamó la comisión de evaluación. Pero a nuestro criterio eso no es suficiente para poder evidenciar cuáles son los impactos a largo plazo que podría presentar esta técnica, y por lo pronto dejaría ahí esa respuesta, sabiendo que hay varias cosas más por comentar. Sí, Luis, yo quisiera que hiciéramos énfasis en lo que tú decías, bueno, en el carácter científico que se supone que tienen que ser estos proyectos pilotos de fracking, y con lo que decías de la línea base general. Una de las dudas que tienen, digamos, en general los ambientalistas, y que también se lo he escuchado e incluso a algunos expertos de la comisión que integraron esta comisión, es que sean las mismas instituciones estatales las que hagan esta línea base. Entonces, un ejemplo para quienes nos escuchan es que en términos de salud, pues van a ser las mismas instituciones, las secretarías de salud, digamos el caso, municipales, las que tengan que levantar esta información de lo que tú decías, esa radiografía, esa fotografía de lo que ha pasado en muchos años en esas poblaciones en términos de salud. Pero, pues digamos, poniéndolo en este momento, pues digamos, en este momento el sistema de salud está volcado hacia una emergencia sanitaria, y lo hemos visto que el sistema de salud pues necesita recursos, que necesita, digamos, ese mayor presupuesto pues para hacer eso que le están pidiendo, de hacer una línea base en términos de salud. Quisiera preguntarte como esas dudas que les han generado, digamos, que las mismas instituciones sean las que hagan esta línea base científica, sin antes, digamos, generarles o llevarles estos recursos, para que así lo hagan de manera, pues, digamos, transparente y que sea científico. Sí, Tatiana, creo que tú ya diste, en tu introducción planteabas un poco la preocupación que tenemos desde la Alianza Colombia Libre de Fracking, hay dos líneas base, ¿no? La línea base local, que es el área de influencia directa de cada PPI, y la línea base general, que es, digamos, los municipios o un área un poco más amplia en donde va a tener influencia el proyecto. Y esas líneas bases generales son las que van a ser algunas instituciones del gobierno. Entonces, por ejemplo,
la línea base de biodiversidad está a cargo del Humboldt, entre otras líneas bases, ¿sí? La de salud, que es precisamente sobre la que nos estamos refiriendo. La de salud, hay unos lineamientos, ¿sí? Del Ministerio de Salud, como unos términos de referencia, que van a tener que implementar las secretarías municipales de salud. ¿A cuáles secretarías? La de Puerto Wilches, la de San Martín, la de Cimitarra, la de Barranca Bermeja, que es hasta donde sabemos los municipios en donde se proyectaría hacer los PPIs, porque también hay bastante incertidumbre sobre eso y aún no sabemos a ciencia cierta, aunque sabemos que el BMM 37 está muy perfilado, el AP Guanea está muy perfilado, el de ConocoPhillips en San Martín también. Pero volviendo al punto, esas líneas de base en salud las van a tener que hacer unas secretarías de salud que, digamos, con cariño pero franqueza, pues son secretarías precarias, son municipios de sexta categoría, con poco personal, con poca capacidad técnica, con centros de salud muy precarios. Y ahí nos preguntamos, por ejemplo, si esa base de salud va a tener, por ejemplo, una evaluación sobre impactos por metales pesados. Para hacer eso hay que hacer una muestra bastante amplia, hay que hacer tomas, muestras de sangre, etcétera, etcétera. ¿Y por qué metales pesados? Porque son los metales pesados los que han estado, digamos, contaminando, por ejemplo, la ciénaga, ahora se me olvidó, ahí en Barranca Bermeja, de San Silvestre, la ciénaga de San Silvestre. Hay estudios que evidencian cadmio, bario, entre otros metales pesados, muy probablemente producto de la actividad de hidrocarburos que lleva ahí 100 años y de la refinería de Barranca, de Ecopetrol, que está sobre la ciénaga. Yo digo muy probablemente, ojalá pudieran encontrar el nexo causal, es decir, la causa-efecto exacta, y a ver, digamos, lo que nosotros vemos es que el gobierno quisiera hacer el menor esfuerzo posible para cumplir los requerimientos que le impone la Comisión de Expertos, el Consejo de Estado, es decir, con el menor esfuerzo intentar quedar bien, yo no sé si con todo el mundo, por lo menos con las empresas y con los inversionistas. Ok, gracias Luis. Ahora quisiera entonces preguntarle a Carlos, digamos, ¿qué ha significado pues para todos los ambientalistas que en un momento en el que, digamos, durante esta pandemia muchas organizaciones nos han dicho que tenemos que reactivar una economía verde, que la crisis climática, pues digamos, incluso puede ser peor que lo que estamos viendo en esta pandemia y que se puede acelerar si seguimos produciendo, pues si seguimos pues al tanto de la producción de combustibles fósiles, y que hoy el petróleo pues haya tenido una caída increíble durante esta pandemia, y que en Colombia, pues a pesar de que muchos otros países están teniendo esa recuperación verde, pues aquí seguimos insistiendo en la extracción pues de este recurso natural. Bueno, Tatiana, primero decir que realmente uno encuentra un sinsentido las recientes decisiones del gobierno del presidente Iván Duque en materia de estos temas y de esta agenda ambiental. Y lo voy a poner en dos decisiones que han pasado en los últimos 10 días. La primera, el ministro de Energía del Reino Unido dio una entrevista para un medio de comunicación y sentenció que el fracking había finalizado su ciclo en el Reino Unido. Ellos, tal y como se propone hacer en Colombia, hicieron lo que se denomina un piloto, ¿no? Hicieron un piloto con una empresa que se llama Cuadrilla, en una zona que se llama Lancashire, en el Reino Unido, y lo que sucedió es que la sismicidad en la zona aumentó. Ellos fueron a hacer una investigación muy rigurosa y la investigación concluyó que en la zona, que la realización de ese proyecto, que con la realización del fracking no se podía predecir ni la zona de intensidad ante esa evidencia científica. Lo que hizo el gobierno del Reino Unido fue tomar la decisión inicialmente de suspender y recientemente el ministro de Energía decir el fracking no va más en el Reino Unido. Y esto para simplemente decir algo, tú lo decías, estamos en una crisis climática, estamos dando debates y discusiones sobre otro modelo de sociedad, y aquí básicamente nos están pidiendo comprobar si las vacunas sirven o si la Tierra es redonda. O sea, lo que nos proponen hacer con los pilotos en Colombia es lo mismo que nos han planteado
que nos plantea este gobierno, por ejemplo, con el tema del glifosato, que nos plantea este gobierno con el tema del asbesto, y es lo que ya sabemos, lo que hay evidencia científica suficiente que demuestre que ha sido dañino, potencialmente cancerígeno, que afecta el agua, que afecta la vida, que afecta la salud, probémoslo en Colombia. Entonces uno dice, aquí definitivamente estos pilotos no deberían realizarse, la apuesta debería ser una apuesta por la transición energética, la apuesta debería ser una apuesta por apostarle a otras formas de economía. El segundo hecho que decía que quería plantearlo en dos ejemplos de decisiones recientes es que hace tan solo unos días Chesapeake Energy, que es la empresa pionera del fracking en Estados Unidos, Chesapeake fue la empresa que hizo el primer proyecto de fracking en Texas, se declaró en bancarrota. Y no es solo Chesapeake, Chesapeake se suma a Unidos, que a diciembre del año 2019 ya se habían declarado en bancarrota. Esto demuestra que antes de la crisis del COVID, este es un tema altamente dañino. O sea, no solo los impactos son ambientales, sociales, de salud, sino también económicos. O sea, cómo nos piden que experimentemos en Colombia con una técnica que nos dicen que va a ser la redención económica del país, pero que cuando miramos el país donde más se hace fracking, que es Estados Unidos, vemos que las empresas estadounidenses que hacen fracking se están declarando en la quiebra porque es una actividad que requiere muchísimo efectivo, porque es una actividad que requiere muchísimo endeudamiento, y eso está haciendo que las empresas tengan que decir, no tenemos efectivo, tenemos muchas deudas, tenemos que entrar en proceso de reestructuración y tenemos que declararnos en bancarrota. Entonces esto manda un mensaje poderoso, y un mensaje poderoso es que el fracking es un pésimo negocio desde donde se le mide, incluso económicamente. Y ahí uno se hace la pregunta, ¿cómo es que Ecopetrol, por ejemplo, no solamente quiere hacer fracking en Colombia, sino se fue a hacer fracking en Estados Unidos? La empresa socia de Ecopetrol, que es Occidental, hace unos 2 meses, había un artículo en Bloomberg que dice que es una de las candidatas a declararse en bancarrota. Es una empresa que compró un activo de otra empresa por 54 mil millones de dólares y esos activos hoy le valen 10 mil, 15 mil millones de dólares, y es una empresa que está pasando por una situación económica muy compleja. Entonces uno dice, ¿cómo es que el gobierno de Colombia, en vez de invertir esos recursos en el desarrollo agrícola, en vez de invertir esos recursos en el desarrollo de energías renovables, en vez de invertir esos recursos en la crisis de la pandemia, en garantizar una renta básica y demás, pues lo que hace es seguir profundizando un modelo que está demostrando que es un modelo fracasado, no solo, vuelvo y repito, en los temas de salud, ambientales y sociales y demás, sino también que económicamente es un muy mal negocio. Carlos, uno de los argumentos, digamos, que siempre nos ha dado el Ministerio de Minas y Energías y de todos quienes quieren adelantar los proyectos pilotos de fracking es que nos estamos quedando sin reservas, ¿cierto? Que tenemos hasta, creo, 6 años pues, de reservas de petróleo. Entonces, uno lo puede ver de dos maneras. Tenemos 6 años para encontrar otra forma de extraer petróleo, o tenemos 6 años para cambiar por completo la economía colombiana e irnos hacia otros sectores. ¿Esto qué tan cierto es? Es decir, que sea nuestra única salida al fracking para depender, digamos, de nuestra economía, que depende de nuestra economía. Bueno, yo aquí copio las promesas del presidente Iván Duque en campaña. El presidente Iván Duque, siendo candidato, no solo decía que estaba en contra del fracking, sino que decía que se pueden alargar las reservas de manera convencional sin necesidad de acudir a los no convencionales. Nosotros lo que creemos es que esto tiene que dar un llamado urgente, y esto no lo decimos nosotros. Nosotros antes lo venimos diciendo desde hace años y no nos creían, pero cuando inició la pandemia, lo del COVID-19, salió a decirlo a los medios de comunicación nada más y nada menos que el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia. El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia lo que dice es: Colombia tiene que diversificar su matriz productiva. Colombia. Silenciaste el micrófono. Ok, ¿Lo ya. escuchan ahí? Sí, ya. Una llamada. Vale. No podemos seguir anclados al petróleo, no podemos seguir anclados al desarrollo y a generar divisas solo a partir de una economía que es supremamente volátil. O sea, vimos ahorita con lo del COVID cómo los precios variaron y pasaron de estar a principios de marzo a más de $60 el barril a estar a menos $37 el barril
unas semanas después. Ya el precio se ha ido recuperando, pero aún así es significativamente bajo en comparación al precio que tenía hasta antes. Entonces, estamos metiéndonos en un negocio que es supremamente arriesgado, que tiene unos precios muy volátiles que pueden caer, que pueden subir en cualquier momento, y eso está arrastrando la economía colombiana a seguir dependiendo cuando definitivamente tendríamos que apostarle a otros sectores de la economía, otros sectores que generan más ingresos, otros sectores que podrían generar muchísimos más empleos, otros sectores que podrían apostarle a un desarrollo de la economía a partir de otros elementos que no nos sigan profundizando en esta crisis, que no sigan diciéndonos un poco. Yo leía una entrevista de hace días también del nuevo ministro, y dice, nuestra meta es apostarle al carbón, al oro y al petróleo. Y uno se pregunta, ¿en dónde están las sociedades desarrolladas hoy? ¿En dónde están las sociedades europeas hoy? ¿Están apostándole a eso? Ellos están apostándole a explotar oro en sus territorios. El carbón ya no es una opción. El carbón ya, sus mercados se vienen cerrando en Europa y en el mundo. El oro es principalmente para lujos, y con la excusa de sacar oro quieren destruir el ecosistema de alta montaña de Santurbán, quieren destruir el suroeste antioqueño. Con la excusa del petróleo ahora quieren hacer fracking en un ecosistema altamente sensible como el de Ciénagas y Humedales del Magdalena Medio. Entonces esto sí tiene que ser un mensaje claro, porque no podemos, con la excusa del abastecimiento energético, simplemente decir que la única posibilidad y lo único que puede hacer el gobierno en este momento. Gracias, Carlos. Bueno, tengo que decir que también invitamos al Ministerio de Minas y Energía, pero no fue posible tenerlos en este momento, en este live. Ahora quisiera que Luis nos contara en qué va entonces ese proceso de reglamentación de los pilotos. Digamos, de lo que se sabe, pues ya se salió un decreto general que reglamenta de manera general los pilotos, pero que a poco pues se tienen que ir sacando como reglamentaciones muy específicas. Entonces quisiera que nos contaras cómo van esas reglamentaciones específicas y digamos, pues de lo que ha dicho el Ministerio de Minas y Energías, para cuándo entonces tendríamos ya los pilotos de fracking, y teniendo en cuenta, pues ustedes, digamos, qué esperan o en qué momento pues recibirían una decisión del incidente de desacato que ustedes pues impusieron ante el Consejo de Estado. Bueno, Tatiana, pues mira, el gobierno nacional ya expidió el decreto 328, que es más o menos el marco general mediante el cual se desarrollarían los proyectos piloto de fracking. Sin embargo, de ahí todavía falta una reglamentación que está en construcción por parte del gobierno nacional. Y ahí yo agregaría que lamentablemente la están realizando en un proceso en el cual la mayor población o digamos las medidas de confinamiento disminuyen, reducen, imposibilitan la realización de socializaciones o de encuentros con las comunidades. Hay organizaciones sociales de la Alianza Colombia Libre de Fracking en territorio que realmente no se pueden mover de su lugar de vivienda a conversar con la gente, a socializar estos temas, y ahí nos parece, por ejemplo, que hay una violación al debido proceso, porque no, y que hay una violación a la participación real y efectiva por parte de la gente. Sin embargo, en concreto, pues el gobierno nacional no solo ha expedido el decreto 328 el 28 de febrero del 2020, sino ha venido desarrollando esta reglamentación a partir de la resolución, una resolución, la 40185 del 7 de julio del 2020, que reglamenta los lineamientos técnicos para el desarrollo de los PPIs, es decir, ahí dice cómo va a ser la contratación, cuántos pilotos se podrán hacer, establece un glosario, entre algunos otros temas. Y está en fase de revisión. Ellos ya sacaron para comentarios los términos de referencia para el licenciamiento ambiental, y también pidieron algo del Ministerio del Interior. Se me escapa exactamente qué mecanismo fue, quizás Carlos lo recuerda. Y entonces esto es lo que ha venido haciendo el gobierno en los proyectos piloto de fracking en el país. Ahora, ¿nosotros qué esperamos del desacato? Nosotros esperamos del desacato
que honesta y genuinamente el Consejo de Estado valore los argumentos que allí están. Procuramos desvirtuar las razones, cada una de las razones por las cuales se incumplen estas condiciones previas, ya lo decía, el carácter científico, la licencia social, la participación, fortalecimiento institucional, entre otros. ¿Cuánto se demora en eso en salir? La verdad no lo sabemos. Digamos, ahí no hay un término, ya corrieron traslado, que es más o menos entregarle a la contraparte cuál es el petitorio, el oficio del desacato. Ellos tienen un término ahí para responder y luego el Consejo de Estado se tomará un tiempo prudencial para decidirlo, digamos. Por ser esto de un tema de interés nacional, esperamos que no sea más de un mes, mes y medio aproximadamente. Entendemos las dificultades que tendrán por el confinamiento, la pandemia y demás. Eso es como el escenario. Okay. Luis, más o menos entendiendo todo este proceso, ¿tendríamos claro de cuándo se podrían empezar a hacer esos pilotos? Pues lo que nosotros hemos visto en las entrevistas del gobierno nacional, de algunos sectores, es que estos pilotos, digamos, de aquí a que perforen el primer pozo, estaríamos hablando más o menos de año y medio a 2 años aproximadamente, según los decires, los dichos, pues, del gobierno nacional y de las empresas. Sin embargo, pues falta mucho tela por cortar, falta mucho camino por recorrer. Nosotros, insisto que creemos, por ser esto un tema de interés nacional, es decir, no estamos hablando de un proyecto minero pequeño, de un pozo petrolero, digamos, convencional normal, sino de una política pública que implicará serias consecuencias para el país, para la economía, para la sociedad humana. Y no nos parece que la manera de socializar la implementación de los pilotos sea por una página de internet. Yo me pregunto cuánta gente en Puerto Wilches, en la vereda del Pedral, La Lucha, en donde está el BMM 37, en Puente Sogamoso, tienen acceso a internet, saben que eso está publicado en un portal web, saben cómo descargarlo, cómo hacer los comentarios. Es un proceso bien difícil y bien complejo, que la inmensa mayoría de la población que se verá afectada de manera directa por esos proyectos, muy probablemente no tienen ni idea. No saben que eso estuvo andando, que eso estuvo para comentarios. Y así como la Corte Constitucional en el caso de la delimitación de Santurbán dijo, ustedes no hubo una participación real y efectiva, pues esperemos que el Consejo de... Bueno, Luis, muchas gracias. Ahora ya para finalizar, me gustaría preguntarle a Carlos, usted que ha estado, pues digamos, de parte y ha escuchado las comunidades en donde se harían estos pilotos, es posible porque todavía, digamos, esto no lo sabemos, al parecer serían en el Magdalena Medio. ¿Qué ha dicho la gente? Es decir, desde que se enteraron de la posibilidad de hacer los pilotos de fracking, pues, ¿cuál ha sido la reacción? ¿Y qué dicen sobre implementar esto en sus territorios? Bueno, Tatiana, yo debo decir que soy de San Martín Cesar, hago parte de una organización denominada Cordatet, que es una organización que tiene su base en San Martín, que es uno de los municipios donde ya se ha avanzado en este tema, y pues con todos los elementos podemos plantear que en el Magdalena Medio se viene dando un proceso de oposición muy fuerte al fracking, principalmente desde el año 2016. En el año 2016 se hicieron movilizaciones muy multitudinarias en San Martín, se han hecho actividades en otros municipios donde la ciudadanía de manera mayoritaria ha demostrado no estar en contra del fracking, donde la ciudadanía, los campesinos y los pescadores, que son las poblaciones que podrían ser principalmente afectadas por estos proyectos pilotos, y no solamente por los proyectos pilotos, sino por el desarrollo del fracking comercial, se han expresado de diferentes formas en contra del fracking. Allá hay una preocupación fundamental, y esa preocupación, como bien lo decía Lucho hace un momento, lo recoge
la misma comisión de expertos. La comisión de expertos nos ha dicho que no existe licencia social para hacer fracking en el Magdalena Medio, que las comunidades tienen muchas preocupaciones sobre los impactos que podría generar, que hay pasivos ambientales que no se han resuelto de actividades de más de 100 años de explotación petrolera en ese territorio, que han dejado unos impactos negativos y que la industria, que las empresas petroleras no han resuelto. Y sin duda alguna, pues las comunidades tienen una postura clara, y es una postura de defensa del agua, defensa de la vida, de manera mayoritaria. Si bien sabemos que en los municipios pues hay también algunas personas que están a favor del fracking, y nosotros pues respetamos su postura, y algunos de ellos tienen sus intereses, pero es absolutamente respetable. Lo que sí creemos y consideramos sin duda alguna, pues es que hay una apuesta de la ciudadanía, no solamente en Magdalena Medio, sino en todo el país. Estamos haciendo frente a una nueva era, estamos haciendo frente a una situación actual de crisis climática, y la gente hoy es muchísimo más consciente, y así como sucedió en otros municipios del país, por ejemplo, si recuerdan hace algunos años cuando se hicieron consultas populares que hoy ya no se pueden hacer precisamente por el lobby e incidencia del gobierno en la Corte Constitucional para que negara ese derecho que tenemos las comunidades y los territorios, pero sí hay un rechazo claro, decidido, mayoritario de las comunidades, de los habitantes del Magdalena Medio, de los habitantes de los territorios, que decimos que no queremos que se haga fracking ni en San Martín, ni en Barranca Bermeja, ni en Puerto Wilches, ni en el Cesar, ni en La Guajira, ni en ningún departamento de Colombia, porque pues hay unos elementos científicos claros. A nosotros nos parece muy curioso que entonces nos dicen, no, es que son unos pues allá unos campesinos que no tienen información, unos ambientalistas desinformados que dan el debate con pasiones, pero cuando mostramos las evidencias científicas que demuestran que el fracking es nocivo, no hay argumentos para debatir esas evidencias científicas contundentes, claras, que demuestran los impactos del fracking. El Estado de Nueva York no prohibió el fracking porque, no sé, porque eran unos ambientalistas mechudos de pelo largo que querían oponerse al desarrollo. Lo prohibió porque hay una evidencia científica de los impactos en la salud. El Reino Unido no paró el fracking hace unos meses y lo ratificó hace unos días porque, no sé, pues, no sé, de pronto en Europa están en otra onda y simplemente no quieren el fracking. No, porque hicieron un piloto y ese piloto les demostró que aumentó la sismicidad, y con una evidencia científica tomaron la decisión de decir el fracking no va más en el Reino Unido. Entonces esto no es un tema de pasiones, esto no es un tema de unas personas desinformadas que quieren por allá oponerse al desarrollo, sino que hay una evidencia sólida, y esa evidencia sólida también está en las comunidades del Magdalena Medio, que con el conocimiento ancestral de sus territorios dicen que primero el agua, que primero la vida, que primero las ciénagas, que primero los peces, que primero los manatíes, que primero sus ecosistemas por encima de la codicia de unos cuantos que quieren hacer fracking. Bueno, Carlos, pues mil gracias, y a Luis también muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Pues también muchas gracias a quienes se conectaron con nosotros para hablar sobre pues todo lo que ha pasado con los proyectos pilotos de fracking en Colombia y lo que se viene. También pues muchas gracias a quienes, digamos, no pudieron participar hoy, al Ministerio de Minas y Energía, que pues digamos respondió a algunas de nuestras preguntas en el artículo que salió hoy en El Tiempo. También invitados a entrar a la página web del Tiempo en la sección Medio Ambiente, allí está el artículo. Y pues muchas gracias a los dos. Buen día. Tatiana, muchas gracias por la invitación. Nos alegra mucho que estén pendientes de estos temas tan importantes para todo el país. Un saludo para todas. Igualmente, Tatiana, muchas gracias a ti y al Tiempo por la noticia de esta mañana y por dar este espacio también. Hubiésemos deseado que el ministerio estuviera. Nosotros estamos abiertos al debate con ellos, no solamente mostrando una cara de la moneda, sino que ellos estén, pero pues sencillamente no estuvieron hoy, pero siempre disponibles para este tipo de debates frente a estos temas tan importantes para el país. Gracias.